Esther capítulo 2, versículos 19 al 23. Hay un tema que está presente en todo el libro de Esther y especialmente en estos versículos que nosotros leímos. Y el tema es honrar a las autoridades. Eso es difícil, honrar a las autoridades. Esta es una sociedad que le gusta burlarse de las autoridades, esparcir chismes, rumores e incluso inventar falsos cargos pero en contra de las autoridades. Muy fácilmente se dice que tal o cual gobernante hizo tal o cual cosa y pues en redes sociales lo matan, ¿no? Lo aniquilan. Y seamos honestos, nuestras autoridades, nuestros gobernantes son difíciles de querer. Son hombres difíciles de querer por lo que parece que han hecho. En nuestro sistema político, que es la democracia, donde nosotros escogemos supuestamente a nuestros gobernantes, tampoco se contribuye para mejorar este sistema. Parece que el amor de estos hombres hacia la ciudadanía, que supuestamente hay en las campañas electorales, solamente tiene efecto antes de las elecciones populares. Después, como que se les acaba el amor, ¿no? Para muchos, afortunadamente, solo gobiernan 4 años. Cada 4 años son las elecciones. Y después es posible cambiarlos. Ahora les voy a pedir que podamos imaginar un mal gobierno que dure hasta que el gobernante se muera. Sí, es difícil aguantar 4 años, ¿no? Y las alcaldías a veces se extienden 4, 8, 12. Imagínense hasta que la persona muera. Imagínense un gobernante malo que gobierne por tanto tiempo. Vamos a los ejemplos. Adolfo Hitler, el de la Segunda Guerra Mundial, de las masacres, gobernó 11 años aproximadamente, hasta su muerte. Nerón, uno de los perseguidores del cristianismo más feroces, gobernó 15 años hasta su muerte. Pero el personaje que vamos a meditar en el día de hoy se llama Asuero, que es el esposo de Esther. Él gobernó 21 años. 21 años. Es básicamente la vida de un joven. Asuero es el personaje que está aquí. Es descrito por un historiador griego de la época que se llamaba Heródoto. Él decía que Asuero tenía un carácter indeseable. Al respecto, se dice que Asuero no tenía un espíritu tolerante como su padre, ni tampoco tenía la previsión administrativa como su abuelo. De hecho, era un hombre malhumorado, indisciplinado, débil y cruel. Este mismo historiador llamado Heródoto dice que Asuero iba a conquistar a una nación y era tan arrogante y tan prepotente que cuando llegó al mar, cuando llegó al río, a las aguas, y no se quitó el río, mandó a sus súbditos a que le dieran 300 latigazos al río, porque no se quitaba. Y que cuando le dieran los latigazos a las aguas, dijeran, agua amarga. Este castigo te da el Señor porque te has atrevido contra Él, sin antes haber recibido de su parte la menor injuria. Entiéndelo bien y brama por ello, que el rey Asuero, quieras o no quieras, pasará ahora sobre ti. Con razón veo que nadie te hace sacrificios, porque eres un río salado. Eso es lo que dijo los gobernantes, Jerjes, Asuero sobre este río. Asuero, yo no sé si ustedes recuerdan, pero sobre Asuero se hizo una película que se llamaba 300. ¿Sí recuerdan la película? De unos espartanos, 300 espartanos, donde el malo era Asuero. Bueno, esta historia realmente no fue así. Asuero simplemente aniquiló a estos 300 hombres sin ninguna posibilidad. Y el protagonista de esta película, que se llamaba Leónidas, que es un personaje verdadero,
cuando Asuero los mató, le mandó a quitar la cabeza a Leónidas y la puso en medio de su pueblo y la colocó en una estaca para humillarlo. Asuero era un personaje malvado, deplorable, mucho peor de lo que nosotros podemos concebir de un gobernante el día de hoy. Los espartanos que estaban con él fueron masacrados. Y esto fue un acto humillante para los espartanos. Pero como hemos visto, incluso los reyes más cobardes, por la providencia de Dios, actúan muchas veces a favor de la población. Y en la historia de Esther lo veremos con Esther, desde el punto de vista de Esther, pero también desde el punto de vista de Mardoqueo. Quiero recordarles brevemente el libro de Esther, llevamos un capítulo y medio. Había un rey que se llamaba Asuero, y Asuero estaba tan bolo un día que mandó a llamar a su esposa llamada Vasti para demostrar la belleza de su esposa, seguramente para actos indecentes. Y Vasti se enojó y dijo que ya no y se fue. Y entonces Asuero, después de pasar 3 años borracho y de mujeriego, hace un concurso y llama a todas las personas, todas las mujeres vírgenes del reino, y convoca un concurso y quien gana es Esther. Y ahora Esther es la nueva esposa. Y en ese contexto está empezando la historia de Esther como la nueva reina. Acompáñenme otra vez a Esther capítulo 2, versículo 19. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ahí vamos a hacer una pausa. Se termina la historia del primer concurso y parece que el rey quedó, recuerden que mandó a llamar un montón de vírgenes y se quedó con una virgen llamada Esther, pero parece que el rey siempre quiso a las demás vírgenes. Es decir, me voy a casar con Esther, pero todas las demás vírgenes se van a quedar aquí en mi palacio, van a ser mías, van a ser sus concubinas. Por eso se reunieron una vez más, como dice acá. Tenemos a la nueva esposa de Asuero, pero siempre tenía las demás para tener hijos. Ahí estaba también, dice, que estaba Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era el primo de Esther. Y Mardoqueo dice que lo había cuidado desde muy pequeña. Entendemos que Mardoqueo entonces ya era un hombre mayor y Esther era apenas una joven. ¿Y qué estaba haciendo Mardoqueo? Dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Para empezar, no cualquiera se sienta a la puerta del rey. En ese entonces no. Ahora, digamos que si nosotros salimos aquí a la zona 1 y miramos el Palacio Nacional, el palacio de todos los palacios que hay, ahí hay muchos indigentes. Bueno, Mardoqueo no era así. Antes no era así como hoy. Cualquier ciudadano puede acercarse al palacio y puede pintar. Ya vimos en la mañana que incluso pueden vandalizar el Palacio del Congreso. Lo quemaron, tiraron el portón. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo trabajo en un edificio y recuerdo las llamas salir del Congreso. Esa vez que quemaron el edificio. Bueno, eso no se podía antes. Mardoqueo no estaba ahí, no era cualquier persona. Cuando dice aquí las puertas, él estaba en las puertas. Bueno, las puertas era un lugar administrativo, era un lugar de jueces menores. Se resolvían asuntos administrativos de la ciudad y asuntos civiles. Se sellaban pactos, se resolvían pleitos, se resolvían litigios, contiendas, etcétera, etcétera. Los comparecientes estaban de pie, llegaban los que estaban en discusión, se ponían de pie y la persona que estaba a la puerta se sentaba y escuchaba lo que tenían que decir las partes y resolvía el asunto como un juez. Bueno, Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Ruth y Booz. Ellos se casaron a las puertas de la ciudad. El Proverbio 31:23 también dice que los ancianos resuelven las cosas en las puertas. Yo no sé si ustedes recuerdan también la historia de Sodoma y Gomorra, cuando las destruye. Ahí está Lot. Y Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad y verían los ángeles. Él era también un juez. Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. ¿Qué significa esto? Que era un indigente, que era un desobligado, porque no tenía nada que hacer más que sentarse ahí a mendigar y tenía tiempo extra como para estar ahí de vago en las puertas del rey. Bueno, no, Mardoqueo era un funcionario público, era un juez menor. Mardoqueo no era un ciudadano cualquiera, Mardoqueo no era un desobligado, tampoco era un indigente, Mardoqueo era un funcionario público.
algo así como un juez menor. Los que estaban a la puerta del rey eran personas importantes. Anteriormente vimos cómo Mardoqueo se cuenta entre las personas que fueron deportadas con el rey Jeconías. Recuérdense que Mardoqueo fue deportado, fue llevado a esa ciudad con el rey de Israel. Él era descendiente de otro rey llamado, era descendiente de la familia del rey Saúl. Solamente su familia era tomada entre los más adinerados e importantes de la época. Él se fue transportado con Daniel, era un hombre sabio, con Misael, Azarías y Ananías, que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. La familia de Mardoqueo era una familia importante. Y también podemos decir que Mardoqueo no era joven, porque él cuidaba a su sobrina, a su prima, que era Esther. Seguramente era ya un anciano. Y son los ancianos los que solían tener este tipo de puestos como jueces. Esto también explica por qué pudo criar a Esther como un padre cuando Esther quedó huérfana. Mardoqueo era una autoridad en Susa, en esta ciudad, y muy importante era, y más importante todavía, que Mardoqueo era una autoridad para Esther. Sigamos en la lectura, versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Aquí se repite lo que ya vimos. Un año tardó la preparación del concurso, desde que Esther fue seleccionada desde que Esther llegó al concurso hasta que fue seleccionada como reina, pasó un año. Y en un año ella no había dicho ni una palabra de su procedencia. No había dicho que era israelita, que era judía, porque Mardoqueo se lo dijo. Mardoqueo le dijo que no dijera de dónde era. Esta es una historia de obediencia a las autoridades. Pero Esther no lo estaba obedeciendo como juez. Ella no dijo, voy a obedecer a Mardoqueo porque Mardoqueo es un juez. Lo estaba obedeciendo porque él era su primo, que la había cuidado. Él era una autoridad para ella. Esther, imagínense, ahora Esther ya era reina. Ella no tenía que comparecer ante absolutamente nadie. Pero siendo reina, ella seguía teniendo respeto por su primo Mardoqueo. Cualquiera de nosotros, en otra posición, ustedes saben que a las personas se les sube la autoridad y el poder a la cabeza bien fácilmente. Y se nos olvida de dónde venimos y quiénes eran nuestras autoridades antes. Quiénes eran nuestros padres, quiénes eran nuestros abuelos. Denos un poquito de dinero, un poquito de importancia, un poquito de poder, que rápido se nos olvida. Ahora imagínense a Esther, que sí tenía razones, ella era la reina, estaba el rey y después estaba la reina y después todos los demás. Y Esther seguía siendo obediente a Mardoqueo y ya no había hecho ninguna palabra de lo que Mardoqueo le había dicho. Mardoqueo no era su padre, pero ella seguía siendo alguien que estaba bajo la autoridad de Mardoqueo. Yo no sé si recuerdan cuál es el quinto mandamiento. Les voy a hacer pruebas de los 10 mandamientos. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida. Este mandamiento es más difícil de cumplir cuando los padres ya no están presentes. Porque significa que todas las enseñanzas las tenemos que cumplir cuando ya no estén atrás. Es más fácil honrarlos cuando tenemos quien nos diga cómo, ¿no? Pero cuando no están, ahí es donde se cumple verdaderamente el quinto mandamiento. Y aquí lo estaba haciendo Esther, siendo reina ella. Obedecía a su primo Mardoqueo. Esto es increíble, porque nuestra cultura es una cultura completamente diferente. Es decir, yo ahora estoy arriba, tú hazme caso. Ya me eligieron presidente, ya me eligieron alcalde. Ahora tú, sírveme a mí, obedéceme tú. Pero Esther veía en su primo una autoridad que Dios había provisto para su cuidado. Estas son las palabras de Primera de Pedro, capítulo 2, que vimos en la mañana. Dice versículo 13 de Primera de Pedro 2: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 14: porque están para alabanza de los que hacen el bien. El apóstol Pedro usa una figura de autoridad humana. Es decir, que esto sí se puede contextualizar aquí a la historia de Esther. Porque Mardoqueo no era padre de Esther. Él era su primo, pero era un primo que ejercía una autoridad.
Así hay muchas autoridades en nuestra vida, que nadie las instituyó. Aquí no hay un acto oficial donde le dijeron a Esther, Mardoqueo es tu padre, Esther es su hija. ¿No? Ese fue un respeto que nace de Esther, del temor que le tiene a Dios. Siempre he creído que cuando la Biblia dice honra a tus autoridades, por ejemplo, Éxodo 22 se dice honra al rey, Proverbio 24-21 honra a los ancianos, es decir, a los que tienen canas, Levítico 19-32 honra a los pastores, 1 Timoteo 5:17. Este es uno de los mandamientos que más genuinidad requiere. Honrar a las autoridades se hace cuando no está presente. Pueden pasar y yo puedo decir, yo soy cristiano, no lo voy a insultar, pero en mi mente estoy diciendo muchas otras cosas. Honrar a las autoridades requiere ser una persona íntegra. Que lo que digo sea lo que siento, que lo que hago sea también lo que pienso. Eso significa que no soy hipócrita. Que si yo me someto a mis autoridades, sean mis padres, sean mis abuelos, sean los ancianos, sean los maestros, sean los gobernantes, significa que lo voy a hacer de corazón. La honra y la obediencia requieren humildad. Personas íntegras, no ser hipócritas. Honrar a las autoridades se hace cuando la persona no está. Esther no tenía a Mardoqueo en el palacio todo el día. No estaba ahí diciendo que hiciera o que no hiciera. Mardoqueo no se daba cuenta de todas las conversaciones que Esther tenía, como para decirle esta conversación está bien, esta está mal. Pero Esther había mantenido una sencilla instrucción: no digas de dónde eres. Y esto también trascendió a todos los tiempos. El autor de Esther, la persona que escribió Esther, dice que ella obedeció, y hace la aclaración, como cuando él la educaba. ¿Por qué dice esto? Porque es una referencia a su juventud. A la juventud, había una juventud más temprana de Esther, seguramente cuando era adolescente o cuando era una niña. Esther fue un ejemplo de obediencia desde muy joven. Y eso no cambió, aun cuando creció y aun cuando aspiró al trono. Pero también, así como tenemos el caso de Esther, de una obediencia y una honra a las autoridades, también tenemos un caso de rebeldía. Sigamos leyendo. En aquellos días, versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Eso es lo que vemos por el otro lado. Por ese tiempo, cuando Mardoqueo estaba ejerciendo su trabajo de juez, también habían otros funcionarios públicos que estaban planeando la muerte del rey. Estos dice que eran dos eunucos, que eran eunucos. Si se recuerdan, dijimos que los eunucos eran las personas que mutilaban sus testículos para no tener deseos sexuales y poder cuidar a las mujeres del rey. Esa era su función. Estos guardias también, al tener esta condición, eran también los principales protectores del rey. Dice que estos estaban a la puerta, sentados a la puerta del rey, de la guardia de la puerta del rey. Es decir, que eran algo así como las Sahás, como la guardia personal del rey. Ellos tenían el cuidado de atenderlo a él personalmente. Y dice acá que ellos estaban planeando poner mano sobre él. ¿Qué significa poner mano? Bueno, este es un eufemismo para decir, lo vamos a matar. Los nombres de estos eunucos eran Bigtán y Teres. La Biblia no habla acerca de quiénes son estos, aunque alguien ha sugerido que Bigtán es este mismo Bigta que está en el capítulo 1, versículo 10, que eran los 7 principales del rey, los 7 consejeros del rey. Pero no podemos decir que eso haya sido así. Tampoco el texto no dice cuál es la causa del enojo, no está diciendo por qué ellos están planeando la muerte del rey. Pero pongámonos a pensar bien, esto es totalmente irrelevante. ¿Por qué lo quería matar? A la Biblia no le importa por qué lo quería matar. La Escritura no quiere justificar la causa de las desobediencias. Jamás, nunca. De la rebeldía. Aquí hay un marcado contraste.
Tenemos una Ester que obedece desde muy pequeña y dos eunucos que están en el más alto puesto de la traición y de la rebeldía. Los eunucos querían quitarle la vida al rey. ¿Era justificado o no era justificado? La Biblia no dice las razones, porque hay un mandamiento para todos los hombres que no depende de las circunstancias. ¿Cuál es el mandamiento? Obedezcamos y honremos a nuestras autoridades, aunque no lo merezcan. No depende si están haciendo o no están haciendo las cosas bien. Depende que nosotros amamos a Dios. Y esta honra y esta obediencia se manifiesta más grande en el amor. Mardoqueo no estaba tan preocupado como voy a quedar bien con el rey. A él le preocupaba la muerte de Asuero. ¿Y por qué le preocupaba la muerte de Asuero? Porque como a todos los hombres nos debería preocupar la muerte de las otras personas. Tal vez nos hemos vuelto muy insensibles, ¿verdad? Un país donde las redes sociales están llenas de personas atropelladas, asesinadas, murieron en un incendio, electrocutados, y decimos otro más. Nos hemos vuelto demasiado insensibles cuando realmente nos debería preocupar y deberíamos lamentarnos por la muerte de las otras personas. Versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Miren, alguien que no conoce a Dios, un impío o un cristiano inmaduro, hubiera dicho que lo mate. Igual se lo merece, o no se lo merecía. 21 años en el poder. Ya dimos lo que decían los historiadores de él. Lo que le hizo, la humillación que le hizo a los 300 espartanos, a Leónidas. Recuérdense que él le quitó la esposa a su hermano. Eso lo dijimos en el primer capítulo. Él quería presumir a Basti de manera sexual. Alguien hubiera dicho que lo mate. Se lo merece, ¿no? Igual yo no estoy matando. Quien lo está matando son ellos. Yo aquí mejor no oigo nada, soy de palo. Tengo orejas de pescado. Ese asunto no es asunto mío. Pero Mardoqueo no era un hombre cualquiera. Mardoqueo era un hombre de Dios. Y tomó la valentía y lo dijo a Ester para que Ester se lo dijera a Asuero. Aquellos que son llamados hombres de Dios son los que pelean contra la cultura y arriesgan su propia vida para cumplir la voz de Dios. Estos son los hijos de Dios. Toman valor del espíritu que habita en ellos y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para hacer el bien de los demás, sin importar lo que han hecho. Mardoqueo puso su vida en peligro por una autoridad que a él no le parecía bien, que no le gustaba seguramente sus políticas, que él no había votado por él, porque no habían votaciones, que él no había decidido que fuera su autoridad, pero es que era su autoridad y Dios la puso ahí. Y Mardoqueo puso su vida en peligro. Él era un juez que no era parte de ese pueblo. Mardoqueo era judío y ellos eran persas. Los persas tenían conquistados a los judíos. De hecho, tenía más razones para querer matarlo. ¿Por qué? Por tanto daño que le hicieron a los judíos. Miren, a los judíos los tenían amenazados en ese entonces. Tenía razones legítimas para Mardoqueo querer matar a Asuero. Un montón. Demasiadas. Más que nosotros contra cualquier autoridad. Mardoqueo tenía mucho que perder y poca defensa humana. Pero Mardoqueo tenía todo lo que es importante, que es la aprobación de Dios. Aquel favor con que Ester ganó a muchas personas para ser la reina. Recuérdense que Ester no hizo absolutamente nada para ser reina. Ese mismo favor que Dios le dio a ella es el favor que le da a Mardoqueo para denunciar el intento de magnicidio. Miren, que ojalá cuando estemos allá afuera se diga de nosotros, alguien que no nos conoce que diga de nosotros, ellos son mujeres y hombres de valor.
Ellos son valientes. Como nosotros decimos ahora de los mártires cristianos, esos eran hombres de valor. Los metían al Coliseo con los romanos y los mataban y nunca negaban su fe. Esos eran hombres cristianos. Que se diga así de nosotros, ellos son valientes. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 33, por fe, que se nos diga de nosotros, ¿no? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ojalá se diga de eso de nosotros. Imagínense que el cielo tiene un recibidor donde están todos los hombres que están en el cielo viendo cómo llega el siguiente y cómo llega el siguiente cristiano. Y llegamos nosotros y preguntan, ¿no? ¿Y él cómo llegó? ¿Qué hizo? Y digan, él se salvó pero de puro panzazo. 60, porque lo aproximaron de 57. Fue un cristiano mediocre y cobarde, que creyó en Dios y Dios lo salvó. Y gloria a Dios por eso. Vamos a celebrar el Salvador, porque definitivamente el cristiano no hizo absolutamente nada. Era un cristiano cobarde y fue un Dios poderoso que lo salvó por pura misericordia. Esther no se queda atrás, también como Mardoqueo. Esther obedeció a Mardoqueo, porque Esther hubiera dicho, bueno, Mardoqueo me lo dije y yo mejor le voy a decir que sí le dije a Asuero, pero no le voy a decir a Asuero porque no me voy a meter en problemas. Esther obedeció a Mardoqueo. Creo que Esther tenía la parte más difícil, que era ir con el rey y decirle lo malo que estaban haciendo contra él, denunciar a los eunucos. Y no era denunciar a cualquiera, era denunciar a los íntimos. Los eunucos, que eran parte de la guardia principal del rey, tenían que ser personas de confianza. ¿Por qué no decir que también eran sus amigos? Y Esther tenía que decirle, mira, tus amigos, aquellos que te cuidan, te quieren matar. Yo no sé si ustedes se han metido en problemas ajenos por salvar a alguien y a veces uno termina peleado, ¿no? Por la otra persona. Yo voy a decirte las cosas bien iba para que te cuidaras de tal persona y te enojaste conmigo. Imagínense a Esther diciéndole algo contra los eunucos y Asuero en su ira tal vez lo hubiera matado. Si así era Asuero. Pero Esther obedeció a Mardoqueo en denunciar a los eunucos en nombre de Mardoqueo. En esta relación de subordinación y sometimiento entre autoridades y dependientes, la ley que reina es la ley de Dios. Es la ley del amor. El amor de Dios sobre todas las cosas y obedecerlo a Él hasta el fin. Y el amor a los hombres que obra bien sin importar a quién, sin importar si creemos que lo merecen o no. Eso es el verdadero amor. Respetar a nuestras autoridades no solamente significa callarnos la boca cuando queremos insultarlos, significa amarlos genuinamente. Eso significa honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros gobernantes, a nuestros maestros, a cualquiera que tenga una autoridad sobre nosotros. No significa ser hipócritas con nuestra boca. Mardoqueo pudo haber hecho muchas cosas para decir, bueno, que lo maten, ¿no? No me voy a meter. Esther también, y me lo dijo Mardoqueo, pero Mardoqueo no va a ver cuando le diga a Asuero. Y ni modo que le va a preguntar a Asuero para ver si le dije. Porque eran hombres que amaban a Dios. Y si amaban a Dios, podían amar al mundo, aunque el mundo les hiciera daño. Versículo 23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y ahí se termina la historia. Para gloria de Dios, la justicia fue hecha. ¿Cuál fue el delito? Intento de magnicidio. Los culpables, Bigtán y Teres. La condena, pena de muerte por ahorcamiento. Los persas acostumbraban a empalar a los condenados, no los ahorcaban. Pero estos tuvieron una humillación diferente. Yo no sé si han tenido, yo creo que no. Ahora los videos los censuran en las plataformas, pero ver a uno ahorcado
eh, le aprietan la cabeza y se hincha de la cara. Es una vista desagradable, humillante. Eso le hicieron a ellos dos. Y esto quedó escrito en las crónicas del rey, es decir, en sus registros, en su historia. Pero más importante, ¿saben dónde quedó escrito esto? En la palabra de Dios, para que nosotros la leamos hoy. Y más importante, quedó escrito en el corazón de Dios. ¿Saben cuánto agradó esto a nuestro Señor? Ya les he contado dos historias. ¿Se recuerdan, verdad? La primera que les conté fue la historia de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Y la segunda es la historia de Mardoqueo. Noten el contraste. Bonhoeffer no era ningún mártir. Usó su puesto y su vínculo con el cristianismo para fines políticos que según él estaban bien. Pero era un rebelde, no era ningún mártir. Mardoqueo y Esther, por su parte, fueron un ejemplo, un tipo de Cristo. Ellos, estando en los mandos principales, no actuaron cobardemente, actuaron con justicia. No correspondía ni a Esther ni a Mardoqueo juzgar a Asuero. Ellos no eran sus jueces, ellos no eran sus autoridades. Ni tampoco los eunucos tenían que juzgar a Asuero. Su deber era denunciarlo. Y eso es lo que hicieron. Al mismo tiempo, Mardoqueo y Esther fueron un tipo de Cristo por su obediencia. La ley de Dios y la ley de los hombres prohíbe el asesinato de todo tipo de hombres. Y ellos fueron obedientes. Al mismo tiempo, Esther fue obediente a la ley y fue obediente a Mardoqueo, porque ella arriesgó su vida en presencia del rey. Y Esther no murió por su obediencia. ¿Saben quién sí murió por su obediencia? Jesucristo. Él siguió el mandato del Padre. Él honró a su autoridad y murió. El Padre le dijo que viniera al mundo a redimir a un pueblo rebelde, desobediente, porque necesitaba una salvación de alguien que sí fuera obediente. Dice Filipenses que Cristo fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Los cobardes y los asesinos eunucos fueron colgados en un madero. ¿En qué madero? En el madero de un árbol, colgados, ahorcados. Pero Cristo, como dice el apóstol Pedro, fue colgado en un madero, en el madero de la cruz, clavado, y clavado por cobardes y asesinos, a causa de nosotros. Miren, cobarde y asesino son palabras muy fuertes. Si alguien me dice a mí cobarde, está siendo muy abusivo, creo yo. Y asesino. Pero cuando vemos que la Biblia dice que los cristianos son lo peor del mundo, 1 Corintios capítulo 1 dice que de lo peor del mundo escogió Dios. Es decir, que cuando Dios estaba viendo y dijo, vamos a ver a quién escogemos como cristianos, dijo, ahí está lo peor del mundo, aquí lo vamos a escoger para humillar a los que se dicen ser fuertes, para humillar a los que se dicen ser sabios. Romanos 3 dice que todos los hombres somos injustos, somos ignorantes, no buscamos a Dios, nos desviamos, somos inútiles. Nuestra garganta, si quieren verlo en Romanos 3, capítulo 10, versículo 10 en adelante, nuestra garganta es como un sepulcro de muerte, nuestra lengua es engañosa, que tenemos veneno en nuestra boca, que nuestra boca es de maldición y llena de amargura, que nuestros pies se apresuran a derramar sangre y un largo etcétera. Entonces vemos que el diagnóstico divino hacia nosotros es grave. En serio somos dignos de muerte y de la peor. Entonces vemos que la condena de Asuero a los eunucos fue correcta. Pero nos hace pensar que también el sacrificio de Cristo por nosotros requirió un amor desmedido. El amor de Cristo por nosotros fue un amor incondicional. Cristo no le temió a los hombres, sino que su amor a Dios, en su amor a Dios nos amó a nosotros. Si Cristo hubiera temido
a las autoridades y se hubiera puesto cobarde, mejor no obedezco y me voy, hoy no tendríamos salvación. Pero no le importó a las autoridades, no le importaron las autoridades injustas con tal de honrar a Dios. Y al final, la honra que Dios le dio fue una honra que hoy recibimos nosotros también. No somos ya dignos de muerte, somos ahora receptores de la vida eterna. La honra que Cristo le dio al Padre fue a través de honrar también a sus autoridades. Miren, a Cristo le pegaron en la cara con una vara. ¿Tenía razones para insultar o no tenía razones? No tenía razones. Y no lo hizo. Le escupieron en la cara. Pero honró a sus autoridades. Porque él no necesitaba la validación de ninguna autoridad. La dignidad de Cristo no estaba en decir, en obedecerlos porque si no me van a hacer algo malo. Él decía, te voy a obedecer a ti porque yo obedezco a Dios y yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Y lo que piense el gobernante de mí, realmente, no importa qué autoridad sea, si es muy mala o no. La percepción que yo tengo de mí mismo es la percepción que tiene Dios de mí. Y ahí está mi valor. De modo que Mardoqueo no tembló, ni Esther temblaron. Tuvieron miedo de decir, no, lo vamos a denunciar porque es lo correcto, pero lo vamos a hacer con mucho miedo. Al contrario, lo hicieron con mucha alegría, porque Dios los acompañaba. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 2 que Cristo tomó la muerte y la muerte de cruz, haciendo referencia también a lo que dice Hebreos capítulo 12, que dice que Cristo tomó la muerte poniendo el gozo delante de él. ¿Qué significa esto? Que Jesús no estaba lamentándose y cuchichando, ¿no? ¿Por qué me metí a esto? ¿Qué clase de autoridades tengo yo? Él iba alegre. Y no iba alegre porque eras masoquista, porque le pegaron. Estaba alegre porque estaba honrando a Dios. Y Dios lo iba a bendecir. En resumen, seamos cristianos contra la cultura. Si el mundo dice, deshonren, hagan daño, pónganse rebeldes, vamos contra la cultura, porque la cultura no define lo que nosotros somos. Es la palabra de Dios. Honremos a nuestros gobernantes y obedezcámosles. No les obedezcamos a los hombres terrenales que nos dicen que busquemos la rebeldía, que es un derecho porque no es un derecho. Y seamos valientes en seguir a Cristo antes que a los hombres, aun si tienen la espada de Dios, aun si tienen armas, aun si nos pueden hacer daño con sus manos o con sus palabras. Porque honrar y obedecer a las autoridades civiles es honrar y obedecer a la autoridad de Cristo, que nos compró con su sangre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, tenemos gracia delante de ti porque te honramos a ti y no tememos a los hombres. Te pido, Señor, que estas declaraciones se vuelvan verdad en nuestra vida. Aunque tengamos miedo, Señor, de ser justos, podamos hacerlo. Aunque tengamos autoridades que te deshonren, que nos hagan daño, que puedan amenazarnos, Señor, nuestra vida, nuestra integridad, podamos poner el gozo delante de nosotros, no por ser masoquistas, Señor, sino porque te amamos a ti y nuestro gozo viene de ti. Nuestras fuerzas vienen de ti, nuestra valentía viene de ti. Ayúdanos a descansar, Señor, en el hecho de que Cristo ha muerto para nosotros y hoy nos da vida eterna, nos da una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a vivir esta nueva vida, a disfrutarla en medio de la tribulación, de la dificultad, de la adversidad, Señor, de otros hombres malos. Señor, tú nos proteges y si tú nos proteges, no hay fuerza en este mundo que nos pueda detener, Señor, que nos pueda derribar,
porque tú estás con nosotros. No tenemos ya que ser cobardes, danos ese valor que le diste a Mardoqueo y a Esther. Que no compremos la mentira del mundo, que ser rebeldes es algo bueno, porque no te honra a ti en lo absoluto. Preferimos, Señor, ser mártires y sufrir haciendo lo bueno, que ser castigados por hacer lo malo. Señor, te alabamos porque tú nos has dado tu palabra y una historia tan sencilla como la historia de Esther, podamos encontrar tanta sabiduría de tu boca. En el nombre de Jesucristo descansamos. Amén. Amén.